Bienvenido a una nueva reflexión sobre Colombia. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha cumplido apenas 2 años y un poco más de 4 meses. Quienes hace 2 años y 4 meses, o cuando él ganó las elecciones, enfurecieron, quienes se enfermaron incluso, quienes sufrieron, quienes se sintieron que el mundo se les había venido encima y quienes se dedicaron a criticar y a demoler su trabajo desde el día número 1. Todo ese conjunto de personas, muchos de ellos pertenecientes a los grupos familiares, empresariales, sociales que han gobernado este país por décadas. Muchos de ellos, insisto, ahora ya quieren que las campañas presidenciales del 2026 empiecen. Primero pensaban que el mundo se iba a acabar, que el país iba a convertirse en Venezuela, como ellos lo dicen, lo han dicho y siguen diciéndolo. Y pensaban que el presidente Gustavo Petro había llegado para quedarse en el poder. Esos mismos quieren ya comenzar las elecciones como una especie de fresco, de un aire fresco. Quieren sentir que ya terminó el gobierno del presidente Gustavo Petro y ya están hablando de qué viene. Ya están hablando de que prácticamente, como dejó todo al revés del gran país que veníamos construyendo con esos dirigentes, entonces hay que reconstruir. Como quien daña un rompecabezas, entonces ahora hay que buscar la foto de la caja para reconstruir el rompecabezas que Gustavo Petro desbarató. Creo que en ellos esa mentalidad asociada a acumular poder o también acumular poder y bienes o solo bienes que se transforman en poder también, la acumulación de riqueza se transforma en poder. Ellos lo que están tratando es de ignorar que Colombia requiere un cambio, una transformación profunda. No les basta con haber incendiado primero los partidos políticos, el país, con la violencia de la primera mitad del siglo XX. No les basta con haberse entregado a las fuerzas del narcotráfico y gozar hoy los privilegios del dinero del narcotráfico. No les basta con haberse acomodado en el poder en la segunda mitad del siglo XX con las supuestas ideologías de dos partidos tradicionales. No les basta saber que en el siglo, a finales del siglo XX, se exterminó un partido político enteramente, la UP. No les basta el estallido social que tuvo varios capítulos este siglo. No les basta la molestia de los pueblos por no tener carreteras, por no haber cumplido fielmente las normas del sistema de salud que se aprobó en el 93, del cual, como he dicho en varias reflexiones, participé en ese momento y sabía muy bien lo que tenían que haber hecho, por ejemplo, las EPS, que nunca lo hicieron. No les basta con ver las escuelas del país caídas.
No les basta con ver lo que algunos ya empiezan a reconocer, la desigualdad de este país. No les basta eso. Quieren regresar allá. No han entendido y no entenderán, eso estamos seguros. No entenderán que Colombia requiere una transformación profunda. Y entonces le reclaman al presidente Gustavo Petro un cambio imaginario, un cambio que solo está en la mente de ellos porque pretenden que el país que ellos ocultan y los medios de comunicación que son una autoridad en este país ocultaron durante tantas décadas, ahora lo están mostrando. Lo que en el pasado, antes de este gobierno, no llegaba a ser noticia, pero eran hechos de corrupción vergonzosos, no llegaban a ser noticia porque precisamente esos medios de comunicación que son autoridad en Colombia los ocultaban, los ignoraban, los minimizaban en el mejor de los casos. Ahora esos mismos hechos los muestran, los convierten en noticias para plantearle a un gobierno del cambio que no ha cambiado. Bien, veamos por qué o cómo es que sucede un cambio social, político. Una forma, sin duda, son las revoluciones armadas. Ha habido muchas en la historia, muchas, en todas las naciones ha habido revoluciones armadas, mucho antes de lo que nuestros dirigentes ansiosos por volver al poder hablan del comunismo o del socialismo. Socialismo y comunismo no tiene más de 150 años, pongámosle, mediados del siglo XIX. Antes había revoluciones también. La Revolución Francesa se hizo sin que hubiera ideas del socialismo. Más bien de esa revolución nació el socialismo. ¿Qué producen las revoluciones? Pues una insatisfacción de los pueblos, de las personas que se sienten humilladas, maltratadas, engañadas. Por esas razones que se hacen las revoluciones y los mismos pensadores políticos lo han dicho. Si las personas se sienten engañadas, tienen todo el derecho de cambiar su sistema de gobierno o a los gobernantes cuando se trataba de monarquías. Colombia tuvo un episodio de una revolución armada con la revolución de independencia, las guerras de independencia, que trajeron unas ideas que en ese momento eran revolucionarias de Europa. Las ideas de la voluntad popular, las ideas de un gobierno elegido por el pueblo. Todo eso, los pueblos se quedan con que lo guardan en la memoria y luego, cuando no se cumple, se sienten engañados. En Colombia, antes de las guerras de independencia, hubo protestas, recuerde usted los episodios de José Antonio Galán, etcétera, de finales del siglo XVIII, y seguramente hubo muchos más de los que la historia cuenta. Pero no fueron suficientes sus reclamos, se sintieron burlados. Vino después la revolución y la guerra de independencia. El cambio que estamos viendo no es armado, aun cuando Gustavo Petro participó en algún momento de esa intención de una revolución armada. Su grupo firmó la paz y él ingresó al ejercicio de la política. Una prueba de que este gobierno del cambio está avanzando es precisamente que los políticos, descendientes de políticos a quienes no deberíamos creerles tampoco, políticos que ya nos engañaron, tienen hijos o nietos o descendientes que se meten a la política, a ellos no deberíamos creerles.
Ellos tienen hermanos correctos y hermanas correctos, pero un descendiente de un político que no ha sido correcto y que se mete en la política, debemos sospechar de él o de ella. La prueba, digo entonces, que todos esos políticos le niegan las leyes que presenta el presidente Petro y su equipo de gobierno al Congreso de la República. ¿Por qué las niegan? Pues precisamente porque ellos están acostumbrados a que las leyes se aprueban pidiendo beneficios personales. Ellos le llaman beneficios para sus regiones, para sus municipios. Acuérdese que aquí lo hemos reflexionado mucho. En alguna muy reciente reflexión planteé cómo Maquiavelo describe la mentalidad del político de una manera muy clara. Ellos mismos pueden mentir sin ningún problema y decir que las leyes las aprueban para el beneficio de su pueblo y de sus municipios. Pues bien, ¿por qué no aprueban las leyes actuales? No le han aprobado las reformas, la única de la de pensiones, y ya la tienen demandada quienes quieren hacerle un favor a quienes se han beneficiado del dinero que ahorran los colombianos para sus pensiones. Esa no aprobación, discusión que conduce a la no aprobación de las reformas, porque no hay esa transacción con ellos, no reciben los beneficios del gobierno para que aprueben esas leyes, es una prueba del cambio precisamente. Quiere decir que es la primera etapa del cambio, se está dando un cambio, ya ellos no están recibiendo los beneficios que tradicionalmente recibirían. Si no hubiera habido cambio, le habrían aprobado todas las leyes al presidente Gustavo Petro, porque la mecánica interior de la política hace, lo tradicional es que el congresista apruebe una ley a cambio de un beneficio que él llama municipal o departamental, pero que es personal para sus intereses propios. Esa es una prueba del cambio. Otra prueba del cambio, que todos los expresidentes estén en contra del presidente Petro. Claro, todos los expresidentes vivos, y si todos los pasados resucitaran, estarían en contra de él porque sienten, perciben que él sí está proponiendo el cambio, la transformación profunda que Colombia necesita. Otra prueba del cambio, que los medios de comunicación, que son autoridad en Colombia, como lo he dicho, se concentren exclusivamente en las acciones de la corrupción del sistema político colombiano y las atribuyan como si hubiera nacido la gran corrupción solamente con este gobierno. Recuerde usted la cantidad de veces que veíamos en el pasado a los presidentes cortando las cintas de inauguración de hospitales, de puentes, de escuelas. Pocos puentes, pero las mostraban muchas veces. Recuerdo un hospital en Bogotá que lo inauguraba, cada alcalde que llegaba lo inauguraba. A mí me tocó una de esas inauguraciones y ya la gente, las personas se reían de ese interés de los alcaldes por inaugurar el mismo hospital varias veces. Esas son pruebas del cambio, las pruebas de que estas personas que se han unido todos porque saben que avanza un cambio profundo y que necesitamos, los que estamos a favor de ese cambio, que venga una persona que continúe, que le dé un estilo nuevo. Hay personas que creen que el estilo de Gustavo Petro es sinónimo de que es mal gobernante, como si el estilo fuera el que definiera un gobierno. Eso es una anécdota solamente. ¿Cuántos gobernantes hemos tenido con estilos realmente vulgares y jamás los criticaron? Por esa razón asumieron que su gobierno fuera diferente o fuera calificable por su estilo. Esta es una reflexión, como le digo, que impulsa o quiere promover que avancemos hacia la siguiente fase del cambio
que debemos conquistar muy pronto. Muchas gracias y hasta la próxima.